Nosotros sí que pensamos cada semana en nuestro jardín, hoy de forma inusual los martes, porque insistimos en que el jueves es festivo y no tendremos una programación habitual como plato abierto. Entonces no nos hemos querido perder esta cita que cada semana nos propone José Manuel desde Leoplant y por eso hemos querido que estuviese hoy martes con nosotros. José Manuel, buenas noches. Dispuesto a hablarnos de más temas interesantes sobre jardines, sobre plantas y hoy, ¿sobre qué nos vas a hablar? Seguimos con las vivaces. Ya dijimos el otro día que habíamos visto las plantas, las vivaces de rocalla, cómo se utilizan. Hoy vamos a ver plantas que también son perennes, pero de arriate. Ya nos bajamos de las rocallas a la zona llana del jardín y ahí vamos a plantar estas plantas. Bueno, lo cierto es que yo he oído hablar de macizos de flores, que es como encontrarnos, no sé, una isla o una isla en medio de un mar de césped o yo que sé, un oasis dentro, en medio de un desierto. Pero esa palabra que me acabas de mencionar, eso de arriate, ¿qué es? Bueno, efectivamente tienes razón, un macizo es una zona de cultivo dentro de una zona de césped normalmente. El arriate es también es una zona del jardín que vamos a plantar, pero esta se sitúa normalmente al lado de un muro o de un seto, con lo cual eso nos va a permitir ver las plantas desde un solo lado, desde su frente. Entonces esto tiene ciertas connotaciones porque una vez establecido así, el tipo de plantación va a venir determinado por unas condiciones ya impuestas. Bueno, entonces es el momento de que nos acerques a ese tipo de plantas que nos podemos encontrar. Sí, claro. Hoy además vamos a hablar de las que vamos a utilizar en el primer término de una escala de alturas, siempre es la altura que nos va a permitir ver toda la plantación en ese arriate, porque puede haber arriates muy estrechitos, de 30 o 40 centímetros, y los puede haber pues mucho más anchos, como de 2 metros, o de 1 metro, o 1 metro y pico. O sea que nuestra primera tandada de fotos nos lleva a ver plantas ¿hasta qué altura? Hasta unos 30 centímetros de altura, que son las que situamos en la parte delantera, o sea, las que están más cerca del espectador. Bueno, pues vamos a verlas. Aquí lo vemos, cómo se hace o cómo se construye dentro del arriate. Esas primeras plantas son las más bajitas, pues de esas vamos a hablar hoy. Pues adelante. Iremos viendo distintas variedades y distintas plantas. Estas tienen como, esta es la Ajuga repens, es una planta bajita, da esa flor morada, y las hay de distintos tipos, con la hoja totalmente verde, o variegada como es esta, o en un tono más oscuro y más rojo. Estas plantas tienen la ventaja de que se utilizan porque florecen prácticamente durante todo el año. No la misma planta, pero si hay plantas, hay unas que florecen más en primavera. Esta es la Alchemilla mollis o pie de león. Es una planta que da una flor entre amarilla y verdosa, depende de su situación. Y esta más vistosa es la Alstroemia. Es una planta que dura de un año para otro, florece perfectamente en nuestros jardines y lo único que tenemos que tener un poco de cuidado es que no haya excesiva humedad en invierno. La Vergenia es una planta que ya habíamos visto, o se la llama también hortensia de invierno, y puede florecer desde muy temprano, desde el mes de enero puede estar en flor hasta avanzado ya esta época. Esa es una campánula, también vemos que es baja y que por eso las colocamos en primer término. Debemos de fijarnos en el color, que es muy variado dentro de los tipos y las formas que tenemos. Y como siempre muy vistoso. Ese es un Centranthus, lo hay en color blanco también, pero es una planta que también empieza a florecer ya dentro de poco y dura mucho su floración. Un Coreopteris es una flor amarilla, los hay de distintos tipos, hay otros que tienen el corazón más oscuro, simples, ese que veíamos es doble. Eso es un epimedium, es una planta que aunque la flor no sea excesivamente vistosa, pero sí las hojas, y es una planta que se adapta perfectamente a la sombra, que a veces es difícil conseguir plantaciones que vayan bien en la sombra. El Erigeron es una planta del tipo Aster, bajita, pero que las flores son realmente grandes, pueden tener pues 3 o 4 centímetros de diámetro.
Los colores también, hay varios colores, ese era rosa. Esta es la gallardía, es una planta que empieza ya ahora a florecer y está en flor hasta diciembre, está floreciendo hasta diciembre. Se van repitiendo las distintas floraciones. Un geranium de jardín, es un geranio que aguanta perfectamente las temperaturas nuestras que tenemos en invierno, tiene unas hojas que son también muy bonitas, muy divididas, y la flor pues quizá es un poco menos vistosa, pero cuando florece mucho y se agrupan pues está también muy bien. Un geum, los colores de esta planta puede ser ese naranja, puede ser rojo vermellón, muy intenso y muy bonito también, las hay en flor doble. Ahora ya se obtienen por hibridación muchas variedades. Un Elevorus o eléboro, esto también es una planta que florece muy a primeros de año, desde lo mismo, desde enero o febrero ya puede estar en flor, incluso habiendo nieve. La euchera es una planta que tampoco es demasiado significativa la flor, pero vemos los colores y hay muchas variedades. Este es un rojo intenso, un rojo oscuro, que nos puede dar un contraste muy interesante. Eso es una hosta, también da flor, pero no es demasiado significativa. La Incarvillea es una planta también de floración, tiene hecha una flor grande como trompetas, y también hay que tener cuidado con la humedad en el terreno en invierno. El Iberis, que a veces se utiliza, o muchas veces se utiliza como planta de rocalla, pero puede tener una altura de 25 centímetros y entonces la quiero meter también por su coloración blanca. El liríope es una planta herbácea, da esos bastoncillos de flor, también muy significativo y que agrupado pues es muy interesante. La Nepeta musini es una de las plantas vivaces que se utiliza más. Es extraordinariamente rústica, eso se puede dejar como caiga la semilla en un descampado, allí estará y florecerá perfectamente. Un Mimulus. Estos, independientemente de reproducirse también mediante la prolongación de sus tallos, a veces las mismas semillas son fácilmente germinables y hace que prosperen nuevas plantas. El Penstemon. Esta planta tiene muchas coloraciones. Ahí vemos una concreto, la malva, pero puede tener otras distintas, muy vistosas también. Esto es la Pachyandra terminalis, es una planta también de sombra, es una planta que se puede utilizar en la sombra, y esto es una prímula. Ya conocemos todos las primaveras y la cantidad de variedad de flor que suelen tener. La pulsatilla es otra planta de bosque que ahora se ha hibridado mucho y se han conseguido coloraciones fantásticas. Blanca, está azul contrastando con ese corazón amarillo, que es muy significativo. Eso es una saponaria. Una saponaria que crece también, es una planta también bastante rústica, pero aunque la flor es pequeñita, se llena de flor. Una Salvia officinalis, quizá lo más interesante de esta planta es el color y la forma de las hojas, más que la floración. Esto es una sasífraga, florece con esos tallos blancos y dura mucho esa floración, lo menos más de un mes dura esa floración. La Santolina también es una planta que a veces se considera aromática, pero que tiene un colorido muy significado, gris, plateado, que contrasta muy bien con otras flores. Una escabiosa, esta posiblemente en el campo hay mucha gente que la ha podido ver. Las variedades que se utilizan en jardinería son mejoradas y normalmente echan la flor bastante mayor. El solidago es una planta que echa unas varas bastante altas, ya la veremos cuando hablemos de las plantas más altas, pero esta es enana. Y la Stachys lanata o oreja de cordero, tiene un recubrimiento las hojas como de lana. Esa es la tiarella, es la flor de espuma, es una planta también que se utiliza en sombra. Esto es una verónica postrata,
es una planta que no levanta mucho y la coloración suele ser más azulada de lo que se ve ahí. Y esto es una viola que todos conocemos y que normalmente aquí en esta zona las podemos plantar en octubre para tenerlas ahora en plena floración y muy, muy vistosas. Hombre, pero todo este recorrido de flores que hemos visto son vistosísimas y desde luego que tienen unos nombres, algunas muy singulares. Pues sí, hay algunos nombres como la tiarela, que a mí me encantan. Bueno, y es una planta muy bonita. Pues José Manuel, que hemos acabado nuestro repaso a todas estas plantas y a hablar de estas vivaces. Vivaces o perennes. Plantas vivaces o perennes. Sí quería decir una cosa, y es que estas plantas normalmente no son las únicas, hay muchísimas más. Yo traigo las más significativas o las que aquí en nuestro clima se dan o encontramos más fácilmente en los gardens. Muy bien. Bueno, hemos empezado por las más bajitas. La próxima semana pues será ese plano medio que hay en la plantación y que veremos ya plantas a partir de 30 centímetros hasta 60 o 70 centímetros. Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Ha sido un placer que disfrutes de estos días festivos, ¿de acuerdo? Siempre es un placer. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues ya lo hemos pasado muy bien dándonos un paseíto con Leoplant. Piensa en su jardín. Leoplant. Proyectos creativos. Ideas nuevas. Estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.